Hola, sean bienvenidos a esta sesión sobre estructuras genéricas de la dinámica de sistemas complejos. En esta sesión veremos lo que es la estructura que permite simular los comportamientos de crecimiento sigmoidal o crecimiento en forma de S a partir de la relación entre dos bucles, uno de crecimiento exponencial y otro de goal seeking. Para esto entonces haremos un breve repaso de en qué consisten estas dos estructuras genéricas, estos dos legos, si se quiere, con los que se pueden armar, con los que se arman todos los sistemas complejos a partir de esta metodología, ¿no? Es decir, toda la arquitectura de los sistemas complejos en la dinámica de sistemas pues parten de esas dos estructuras genéricas básicas, y digo básicas porque pues parten principalmente de un solo bucle, ¿no? Y pues como con esos dos bucles podemos armar aún más estructuras genéricas y con esto pues acercarnos a comportamientos más complejos. Los contenidos que veremos en esta sesión están expuestos en el libro de Sterman, Business Dynamics, Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Bien, hacemos entonces un breve repaso hasta aquí de el qué y el para qué de lo que hemos hecho y lo que veremos en las siguientes sesiones. Tenemos entonces que los sistemas complejos son sistemas que permiten representar la realidad y sobre todo las realidades actuales de una forma mucho más aproximada, mucho más realista, si se quiere. Y la metodología que tenemos para representar o modelar estos sistemas complejos que estamos usando pues es la dinámica de sistemas, la cual pues tiene dos partes, ¿no? Una que es la cualitativa, ¿no? Donde establecemos entonces los diagramas causales y que pues nos sirve para conceptualizar esa problematización que se nos plantea desde cuestiones académicas o laborales, es decir, de dónde surgen los problemas. Pues bueno, más que la fuente de los problemas, lo que nos interesa es cómo los representamos y qué soluciones podemos encontrarles. Entonces, la forma de representarlos pues parte de esta conceptualización, en la cual tenemos entonces dos elementos que son muy importantes, que son la dirección y la polaridad, ¿no? Es decir, cuando establecemos estos diagramas causales, lo que estamos estableciendo pues son vínculos de causalidad que pues en la medida en que son sistemas complejos pues tienden a ser no lineales y por lo tanto pues estamos hablando son de bucles, ¿no? Es decir, vínculos de causalidad tanto de ida como de vuelta, donde tenemos entonces múltiple direccionalidad. ¿Qué significa esto? Recordemos entonces que pues un efecto puede tener múltiples causas y una causa puede también ser producto de múltiples efectos a su vez. Y el otro elemento que es muy importante pues es establecer cómo se relacionan estas variables, ¿no? Es decir, este vínculo establece una relación positiva o una relación negativa, es decir, si la variable A aumenta, la variable B también aumenta o disminuye, y si aumenta pues será entonces una relación positiva, si disminuye será una relación negativa por la suma, la operación entre los símbolos, ¿no? Es decir, si más menos, entonces menos. Y de igual forma en el sentido contrario, ¿no? Es decir, esto ya creo que lo tenemos ya bastante claro, ¿no? A partir de lo que hemos visto ya hasta el momento. Y entonces el siguiente paso será entonces ya cuantificar. Una vez tenemos entonces nuestro diagrama causal, nuestro modelo cualitativo, pasamos entonces a cuantificar, ¿no? A asignar valores a esas variables y establecer también qué tipo de variables son. Aquí pues las variables, recuerden ustedes, pueden ser genéricas, ¿no? Ya cuando pasamos a la parte cuantitativa sí tenemos que establecer qué tipo de variables tenemos, ¿no? Si son de acumulación, si son variables de stock o de nivel, si son variables de flujo o rate en Benzing, o si son auxiliares, es decir, si son exógenas o si son constantes que están determinando el comportamiento de esos flujos. Y sobre todo tener claro que pues son variables que están cambiando en el tiempo, ¿no? Es decir, estos modelos
complejos son sistemas dinámicos, precisamente por esto, porque nuestra variable independiente en la mayoría de los casos suele no ser x, sino más bien t. Bien, entonces, bueno, quedémonos un momento acá en esta parte, en este paso de cuantificar, donde, pues, además de establecer el tipo de variables con los que estamos diseñando la estructura, la arquitectura, digamos, del modelo, también tenemos que tener presente que esta polaridad que nos establecen los vínculos causales también juegan en el establecimiento de las ecuaciones con las cuales alimentamos estas variables, y que eso pues nos lleva entonces a las estructuras genéricas. Es decir, estos bucles en última instancia se transforman en estructuras genéricas cuando pasan de lo cualitativo, de lo conceptual, a una ecuación, a un modelo cuantitativo. Es decir, cuando cambiamos o transformamos estos diagramas cualitativos en cuantitativos, ¿no? Lo que estamos es haciendo un cambio en estos bucles hacia estructuras genéricas. También se les llama moléculas. Después en este video veremos al final esa iniciativa de los profesores Hines y Malone del Sloan School of Management del MIT, del cual también es Sterman, que es nuestro autor de cabecera, y que pues es un proyecto en el cual pues se crea una librería de modelos, de estructuras genéricas, con las cuales la idea es ir armando modelos, integrando estas estructuras ya, digamos, prefabricadas y que pues son recurrentes en varias realidades. Entonces, volviendo al tema, tenemos entonces una primera estructura genérica, que es el crecimiento exponencial, que se deriva de un bucle de retroalimentación positivo. Tenemos esa estructura genérica, búsqueda de objetivos, que se deriva de ese bucle de retroalimentación negativo. Y tenemos más estructuras como son la oscilación, que parte de las demoras tanto materiales como inmateriales o de información, que veremos más adelante a partir de las funciones delay y smooth. Delay para los flujos materiales y smooth para los flujos de información. Recordemos que los flujos materiales son los que se transmiten a partir de las variables flujo, es decir, las variables rate del modelo, y los flujos de información son los que se transmiten a partir de las variables auxiliares a través de las flechas, ¿no? hacia las variables flujo, ¿no? O hacia otras variables auxiliares. Y como les comentaba, pues bueno, hoy vamos a abordar este crecimiento en particular, este comportamiento que pues tiene una serie de estructuras genéricas con las cuales se puede modelar, estructuras que comprenden modelos de primer orden o de orden superior. ¿Por qué se llaman complejos de bucles? Porque a diferencia de estos tres, se componen de más de un bucle, ¿no? Recuerden, este pues es un bucle positivo, este es un bucle negativo, este es un bucle de retraso, ¿no? A partir de eso, un solo bucle. Y estos y otros más ya son bucles donde hay al menos dos bucles combinados, y cuya dinámica pues está definida por esta dominancia de bucles, ¿no? Y por último pues veremos ya estas cadenas de conflujos, donde pues además de tener múltiples stocks, es decir, ya modelos de orden superior, también tendremos que esos flujos que alimentan o desalimentan un stock también inciden en el comportamiento de otros flujos de otros stocks, ¿no? Y bueno, ¿todo esto para qué? Pues principalmente para entender o aprender acerca de cierto tipo de realidades o de modelos, poder optimizarlos, ¿no? Encontrar los parámetros que mejor se ajusten a una función ideal, usarlos para resolver problemas,
para encontrar soluciones, comprender o poder representar la complejidad de una situación o de una organización, y poder diseñar políticas que permitan reorientar o optimizar, digamos, el comportamiento en alguna variable de nuestra organización o sistema. Esto entonces lo realizamos a partir de un conjunto de experimentaciones. Para eso es que corremos la función synthesim para hacer, digamos, esta experimentación de forma manual, aunque pues también hay otras formas de experimentación ya a partir de comandos de versiones superiores a la que estamos manejando, que es la versión Personal Learning Edition Benzene Play, PLE, con la cual pues ya se pueden hacer iteraciones en las cuales se puede cambiar, digamos, los parámetros de las variables auxiliares de forma simultánea para pues no hacer análisis ceteris paribus. Y pues claro, también está la cuestión de la validación, y es que pues los modelos deben ser buenos modelos, ¿no? Tanto en la parte de la estructura como en la cuestión del comportamiento, y pues para esto hay una serie de test. Ahora bien, las estructuras genéricas son entonces un conjunto de stocks y flows, ¿no? De variables de almacenamiento, de flujo y auxiliares que nos permiten representar este tipo de comportamientos, ¿no? Estos 6 en particular, que son los comportamientos más recurrentes en las variables que estamos trabajando a nivel económico, empresarial, comercial, etc. Es decir, las variables sociales en última instancia suelen tener ese tipo de comportamientos, estos 6 tipos de comportamiento, y que pues también nos permiten representar arquetipos como los que nos presenta Peter Senge en la quinta disciplina, u otro tipo de realidades a nivel social. Entonces la idea es poder aprender cuáles son las estructuras genéricas con las cuales se pueden modelar estos comportamientos, ¿no? Y pues aprovecharlas, es decir, hacer algunos cambios en los parámetros, obviamente en la nomenclatura de las variables, para poder encontrar las respuestas que necesitamos. Les decía entonces que estos dos comportamientos, el exponential growth y el goal seeking, son los dos comportamientos bases, porque pues por un lado tenemos el bucle positivo en este lado, el bucle negativo en este lado, y el resto tanto de las estructuras genéricas de orden superior e incluso más complejas, es decir, que tienen más de 2 bucles, o los arquetipos mismos, son una combinación de estas estructuras más básicas, ¿no? Por poner un ejemplo, aquí tenemos el crecimiento sigmoidal, es shaped growth, donde tenemos entonces en una primera instancia un comportamiento de crecimiento exponencial, y hay un punto de inflexión en el cual cambia la función hacia un goal seeking, ¿no? Un crecimiento asintótico. Tenemos una variación de este S-shaped growth, que es este overshoot and collapse, que pues es hasta aquí el mismo crecimiento sigmoidal, pero con una caída exponencial en forma de crecimiento asintótico, ¿no? O por ejemplo este crecimiento de exceso, donde tenemos entonces un crecimiento sigmoidal con una oscilación, ¿no? Es decir, cuando alcanzas la asíntota empieza a oscilar en torno a la asíntota. Y de nuevo, no es que sean los únicos comportamientos posibles de las funciones en las variables, digamos, que nos interesan analizar, pero pues sí son los más recurrentes, ¿no? Recordemos entonces cómo por un lado es el paso a paso y cómo por el otro se definen estas estructuras genéricas, ¿no? Desde las más básicas hasta las más complejas. Entonces, partimos, como recordarán ustedes, de un modelo cualitativo en el cual establecemos un bucle de causalidad. En este caso, pues para el crecimiento exponencial lo que tenemos es un
relación entre dos variables que se están retroalimentando de forma positiva. En la medida en que el estado del sistema aumenta, la tasa neta de crecimiento aumenta, y en la medida en que esa tasa de crecimiento neta aumenta el estado del sistema, es decir, el nivel de nuestra variable stock, ¿no? Siempre que ven ustedes acá state of the system, estamos hablando desde el stock, ¿no? Y este esa tasa neta de crecimiento pues será la variable flujo. Entonces, cuando llevamos esto a un modelo Stock and Flow, un modelo Forrester, un modelo cuantitativo, que es esta flecha que nos señala, dependiendo del programa, tenemos aquí una representación en Stella, y este pues es Benzim, con el que hemos venido trabajando. Puse este porque pues los símbolos son un poco más intuitivos, ¿no? Es decir, aquí pues el flujo sí vemos el grifo. Este símbolo ya es demasiado abstracto, ¿no? Para decir que esto es un grifo. Pero bueno, más allá de los aspectos visuales, pues también tenemos que tener presente las limitaciones de los software, ¿no? En el caso pues de Stella y de iThink, pues no tienen estas versiones académicas con las que podemos trabajar de forma gratuita. Y una ventaja que tiene Benzim es esta librería de moléculas que, como les digo, vamos a ver más adelante, a partir de la iniciativa de Hein. La lectura de esto hasta aquí, digamos, en esa parte que es la más básica, podemos hacer la misma lectura, ya después se complica un poco, y es que pues a más capital pues tenemos entonces pues más intereses, ¿no? Y a más intereses pues tendremos pues más capital, ¿no? Por eso tenemos entonces de nuevo aquí un bucle de refuerzo positivo, donde pues del modelo cualitativo al cuantitativo pues no hay mucha diferencia. Lo único es que agregamos esta variable auxiliar, porque recuerden ustedes pues este grifo hay que regularlo, ¿no? Hay que abrirlo o cerrarlo de acuerdo con el nivel de nuestro stock. Es decir, hay que controlar el flujo que pasa por esta tubería y pues que va llenando nuestro stock. En el Benzim pues tenemos prácticamente el mismo modelo, ¿no? Es también un modelo de crecimiento exponencial de un dinero invertido en un depósito bancario a cierto plazo, ¿no? Y pues que en la medida en que no se retira del banco, pues va ganando intereses, y en la medida en que va ganando intereses, pues también el capital va aumentando, ¿no? Y pues una vez establecida la estructura, parte, digamos, del modelo que nos interesa, pasamos entonces a hacer la simulación para obtener el comportamiento, ¿no? de ese modelo, y a partir de esto poder hacer también las otras validaciones. Entonces, en la parte, recuerden ustedes, de la validación estructural, pues tenemos que hacer la validación de los parámetros, la validación de las unidades, de los supuestos teóricos, los análisis de sensibilidad, entre otros, y ya en la parte de comportamiento, pues efectivamente que este comportamiento realmente represente el comportamiento de las variables en la vida real. Ahora bien, ¿este comportamiento tiene alguna aplicación o es simplemente una molécula que sirve para formar otros modelos más complejos? Pues como vemos acá, sí tiene aplicación. Hay varios comportamientos que responden a este crecimiento exponencial, por lo menos en una primera parte. Son pocas las variables que pueden crecer al infinito. Casi todas pues obviamente tienen un límite, y pues ese límite significa que crecen hasta ahí en un crecimiento sigmoidal, es decir, que alcanzan una asíntota, o que alcanzan ese punto y luego colapsan, ¿no? Que sería pues la derivación del comportamiento sigmoidal, el de exceso y colapso. Pero por ejemplo, este caso que veíamos en clase también, pues sigue teniendo ese crecimiento exponencial. Ya sabemos, según cálculos del Banco Mundial y otras instituciones, que pues obviamente el crecimiento de la población pues no puede seguir siendo exponencial, es decir, tiene que haber un punto en el cual pues la humanidad alcance un límite, y a partir de ahí se forme un nuevo equilibrio con el medio ambiente, ¿no? Con el contexto en el que habitamos, ya sea que eso nos lleve a una asíntota, ¿no? O a un colapso, o incluso a una oscilación, es decir, un crecimiento que pues persigue una asíntota en el tiempo pero que no la alcanza. Son los tres escenarios posibles, ¿no?
porque el de seguir creciendo pues no es factible ni sostenible. También tenemos entonces este del crecimiento real del Producto Interno Bruto americano, el cual pues también desde mediados del siglo XIX ha mostrado un crecimiento exponencial. También tenemos la población norteamericana carcelaria, ¿no? Que también ha aumentado de forma bastante exponencial, sobre todo a partir de la administración de Reagan. Y esta gráfica que nos muestra Sterman, donde tenemos acá la cantidad de transistores por unidad de chip de los microprocesadores de Intel, la cual pues ofrece la mejor aproximación exponencial a este bucle, este crecimiento, ¿no? Este tipo de estructura genérica, donde vemos pues que efectivamente cada 2 años se dobla este crecimiento, ¿no? Esta cantidad de saturación, si se quiere, de transistores por chip. Y pues sí, efectivamente ofrece pues una curva perfecta de crecimiento exponencial. Ahora bien, dentro de las estructuras genéricas únicamente hay 2 posibles casos de equilibrio a partir de los comportamientos goal seeking y de los crecimientos sigmoidales. Y después veremos que hay pues estructuras que son más estables que otras en estos equilibrios. En este punto vale la pena recordar que hay 2 tipos de goal seeking, ¿no? El de crecimiento asintótico, donde esa asíntota es 0, por lo cual no se define dentro de la estructura, y este crecimiento con asíntota en el límite que sí tenemos que definir, es decir, a partir de la acción de una variable auxiliar definimos cuál va a ser este límite superior de nuestra función cóncava. La intuición de esto pues es claro, es decir, si uno está cayendo, digamos que uno pudiera caer de esta forma, no en forma vertical, pues hay algo que lo trabaja a uno y es el piso, ¿no? Es decir, en este caso pues tenemos el 0, digamos que sería como la asíntota natural de estos modelos, mientras que pues hacia arriba pues no hay ningún piso, ¿no? Es decir, si no se pone una restricción a la función, pues esto va a crecer de forma infinita. Por eso es que tenemos, digamos, esta diferencia entre los modelos, digamos, con la pendiente negativa y los modelos con pendiente positiva, ¿no? Aquí tenemos una variable auxiliar que nos dice cuál va a ser el techo de esa función, mientras que en los de la pendiente negativa no hace falta esa variable auxiliar, ¿no? Esa variable exógena. Igual que con nuestra estructura anterior, pues tenemos también los pasos del modelado, de lo cualitativo a lo cuantitativo y de lo cuantitativo a la simulación, ¿no? A la representación gráfica del stock que nos interesa modelar. Tenemos entonces un bucle un poco más complejo que el del crecimiento exponencial. Tenemos más variables involucradas, mientras que en el auxiliar únicamente teníamos un stock, un flujo y un auxiliar. En este caso ya tenemos 2 variables auxiliares y lo mismo, un stock y un flujo. Ahora bien, ¿cómo se interpreta esto? Pues bueno, tenemos una meta o un estado deseado de nuestro stock, de nuestro estado del sistema, el cual debe alcanzar nuestro estado del sistema, ¿no? A partir, pues obviamente, de una acción correctiva, que en este caso de la variable hidráulica que habíamos visto, el modelo del llenado de vaso de agua, pues sería abrir más o abrir menos el grifo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos lleva a tomar esa acción correctiva? Pues esta discrepancia, es decir, esta diferencia entre la meta y la realidad, ¿no? Entre el estado ideal y el estado real del sistema. Entonces, ahora sí, de nuevo, ¿cómo se interpreta esto? Tenemos entonces que entre más alta es la meta o la expectativa, pues más alta será la discrepancia, ¿no? Porque pues estará más lejos del estado real del sistema, es decir, estará más alejado de la realidad.
A mayor discrepancia, es decir, entre más grande sea la brecha entre la meta y la realidad, pues tendremos que aplicar una acción correctiva mayor, ¿no? Por eso también tenemos aquí un más en el enlace de polaridad. Y pues una mayor acción correctiva pues nos lleva a un mayor nivel o estado del sistema, ¿no? Entre más abrimos el grifo, pues tendremos que más rápido se llena nuestro vaso de agua. Y hasta aquí pues casi todos hasta aquí todos los enlaces de polaridad han sido positivos, y aquí tenemos entonces nuestro enlace de polaridad negativo, que es el que hace que nuestro bucle sea de balance o negativo, ¿no? Recuerden que si tenemos un número impar de enlaces de polaridad, sí o sí el bucle va a ser negativo. Y pues este es el caso, ¿no? Es decir, tenemos un enlace de polaridad negativo, todo el bucle es negativo. ¿Y qué significa esto? Pues que entre más se aproxima el estado del sistema a la meta, pues menor es la discrepancia, ¿no? Es decir, menor es la diferencia entre la meta y el sistema. Por lo tanto, pues aquí este enlace de polaridad es negativo. La modelación, o una de las modelaciones que se plantean, estas como de las más robustas, es entonces esta donde tenemos un stock, de nuevo, que es el que se ve aumentado a partir de la acción correctiva. Hay un refuerzo, ¿no? Que es, digamos, un escenario parecido al que veíamos con el crecimiento exponencial, en el cual teníamos una tasa de crecimiento, es decir, un flujo, digamos, que era regulado o controlado por una tasa, ¿no? Por una fracción, ¿no? del crecimiento de ese stock. Y teníamos también que en ese modelo de crecimiento exponencial, el estado del sistema no solamente era influenciado, o no solamente crecía, ¿no? a partir del flujo de entrada, sino que también incidía en el flujo de entrada, ¿no? Había una flecha que conectaba el estado del sistema con la acción correctiva. En este caso, pues también, pero a partir de un intermediario que sería la discrepancia. Es decir, sí tiene el estado del sistema un efecto en la acción correctiva, pero mediado por esta variable auxiliar, que será la discrepancia, y la cual se define a partir de la diferencia entre la meta y el estado del sistema. Así como suena, ¿no? Es decir, cuando definimos la ecuación para discrepancia es goal menos state of the system. Y pues esta discrepancia va a ser uno de los multiplicadores en la acción correctiva. Es decir, la acción correctiva entonces se definirá a partir de la multiplicación entre la discrepancia y la tasa de crecimiento. O si aquí no tenemos una tasa de crecimiento, sino un tiempo en el cual se llena, ¿no? En el cual pues el nivel, digamos, del estado del sistema pasa, digamos, de esta nube. Recuerden que este es un recurso infinito. Pasa de acá a acá, digamos, de esa fracción de la nube pasa a llenar nuestro estado del sistema. Si digamos, tenemos ese dato de cuánto tiempo pasa y no tenemos el dato de la tasa de crecimiento, pues podemos poner ese dato, pero ya no multiplicando, sino dividiendo. Entonces aquí la ecuación sería, la que definiría la acción correctiva sería la discrepancia dividido la tasa de crecimiento, ¿no? Y con esto ya obtenemos entonces una función, una gráfica, un comportamiento de ese tipo, ¿no? Donde tenemos entonces un crecimiento hasta la asíntota, un crecimiento de tipo cóncavo que alcanza su máximo en la asíntota y únicamente crece hasta ahí, ¿no? Y en algunos casos sin tocar la asíntota, es decir, creciendo de forma tangencial, pero sin tocar nunca la asíntota. Ahora bien, este mismo modelo, ya no desde el flujo de entrada, sino desde el flujo de salida, y sin estas dos variables de discrepancia y de meta,
sino una en la cual la tasa de crecimiento, el flujo de salida se multiplica, perdón, con el estado del sistema en el flujo de salida, pues entonces tendremos el comportamiento opuesto, es decir, un decrecimiento asintótico con pendiente negativa. Este último comportamiento lo veíamos en el modelo de población cuando nos ubicamos a la derecha del stock en la estructura genérica que nos permite diseñar el comportamiento del flujo, digamos, de decesos en la población, ¿no? A partir, pues, de la acción de una tasa de mortandad. Aquí tenemos entonces el comportamiento y, pues, de nuevo tenemos un decrecimiento asintótico con una asíntota en cero. A este lado entonces tendremos un crecimiento asintótico con pendiente positiva y de nuevo aquí pues ya tendremos entonces que definir dos variables auxiliares extras que serían por un lado la meta, en este caso serían los empleados deseados, ¿no? El nivel deseado de empleados más bien, este gap que es la misma discrepancia en inglés y bueno, de resto pues es muy parecido al modelo de crecimiento exponencial, como ustedes recordarán. ¿Qué tenemos acá en particular? Pues bueno, el tiempo de contratación y este flujo de contratación, ¿no? Aquí entonces tenemos una fuente infinita de empleados y aquí entonces tenemos un grifo que va contratando empleados para alimentar este stock de empleados de una organización. De nuevo, como este es una variable tiempo, pues aquí lo que tenemos entonces es, bueno, la ecuación, digamos, que regularía nuestro flujo de contratación sería entonces el gap, la discrepancia dividida entre el tiempo para contratar, ¿no? Aquí tendremos una constante, un valor de 1000, es decir, 1000 sería el valor de esos empleados deseados. Y esta discrepancia entonces se definiría a partir de la diferencia entre la meta, este nivel deseado de empleados, el nivel actual de empleados y ya con esto entonces tendríamos las estructuras genéricas para estos dos bucles de balance, ambos de goal seeking, ¿no? Tanto por el lado del crecimiento como por el decrecimiento asintótico. El decrecimiento a la derecha del stock y el crecimiento a la izquierda del stock, ¿no? Con de nuevo pues esta salvedad de que pues cuando la pendiente es positiva, es decir, cuando estamos hablando de crecimiento asintótico, pues entonces el techo, la asíntota, pues es el valor de nuestra meta, ¿no? de esta variable auxiliar que configuramos como ese límite máximo al cual puede crecer nuestra función cóncava. Vale, aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo estos modelos, o más bien este tipo de comportamiento se presenta en la vida real. Tenemos entonces la tasa de fabricación de semiconductores defectuosos desde 1987 hasta el 91. Vemos cómo efectivamente cae, ¿no? Exponencialmente buscando una asíntota que pues de nuevo la idea es que pues llegue a cero, ¿no? Por el lado del goal seeking con pendiente positiva, es decir, con crecimiento asintótico, vemos también que la participación de los comerciales en la televisión norteamericana ha venido también incrementándose desde los años 50 hasta los 90, ¿no? Y vemos que entonces pasa de prácticamente nada a una cuarta parte del contenido televisivo, ¿no? de las cadenas norteamericanas. En estos entonces 40 años vemos cómo se da ese comportamiento, cómo pasa entonces de 0 a casi 25% con la forma de una función cóncava, ¿no? Y pues bueno, lo mismo podemos ver entonces para estos dos ejemplos. Bueno, pasamos entonces ahora a el software de Benzin.
Hice este dashboard para explicar, digamos, el paso a paso de cómo esas estructuras genéricas van definiéndose en esos comportamientos que habíamos visto a partir de cambios en los parámetros y en algunas conexiones de este modelo general, que pues, es el que conocemos como Stocks and Flows, ¿no? Para eso hice este dashboard, para que ustedes vayan mirando cómo se comportan cada una de las partes constitutivas de este sistema, de este modelo. Y bueno, les expliqué la vez pasada que los valores que consignamos en el flujo de entrada y en el flujo de salida definen la pendiente de ese stock, ¿no? Es decir, esas son las derivadas, y para esos valores entonces tenemos estos reguladores. Todo valor que entra al stock pues se convierte en una integral. Ya vamos a ver entonces cómo funciona esto de forma más gráfica. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos un stock que pues no está siendo alimentado, pero pues que tampoco está siendo desalimentado, ¿no? Sino ni se está llenando ni se está vaciando, y parte de un valor inicial de 0, con lo cual pues prácticamente podríamos decir que no hay un sistema. Si ustedes se dan cuenta, esta flecha, ¿por qué está gris? Yo no la pinté de gris. Está en gris porque recuerden ustedes que bueno, aquí hay, digamos, una violación, si se quiere, a los supuestos de los modelos, y es que una variable auxiliar no puede entrar en una variable stock, salvo por una característica, y es que este valor inicial entre a modificar el valor inicial del stock. ¿Qué significa esto? Que la única forma en que una variable auxiliar exógena puede alterar un stock es a partir de las modificaciones en su valor inicial. Veamos a qué me refiero con esto. Ese valor inicial lo configuré en 0, perdón, bueno, en 10, voy a ponerlo en 0. Y este stock es la fórmula, es decir, se mantiene igual, es decir, el nivel únicamente depende de la diferencia entre el flujo de entrada y el flujo de salida, ¿no? Es la resta entre ambos flujos. Lo que sí puede cambiar, digamos, de forma exógena, es el valor inicial. Recuerden que pues los stock, la idea, digamos, de la dinámica de sistemas es que los stock pues evolucionen o se transformen de forma endógena, ¿no? Es decir, a partir de las interacciones del mismo sistema. Esto es únicamente con fines experimentales, es decir, esta variable que definimos acá como inicial no puede ser alterada por ninguna otra variable. Es decir, si yo aquí establezco un enlace, por ejemplo, con el regulador de salida o con el flujo de salida, me bota un error el sistema. Por esta característica, ¿no? Porque, es decir, esto es únicamente para experimentar. Cuando yo me voy aquí al Syntesim, este valor inicial es únicamente para hacer un slider, no puede actuar como una variable que de una forma u otra sea endógena al modelo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tenemos aquí un aumento de 0 a 1? Pues tenemos entonces que el stock se llena de una forma lineal. ¿Por qué? Porque bueno, aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, el flujo de entrada pasó de 0 a 1, hay una diferencia de nivel pero no dependiente, y esto se da porque pues de nuevo, es decir, este es el que configura el valor de la pendiente, pero del stock, ¿no? Es decir, aquí lo único que configura entonces es una constante. Pero como aquí se integra, pues la integral de una constante pues va a ser una función, ¿no? Sí, la integral de 1 pues va a ser x, y en esa medida es que aquí tenemos estos valores. Entonces los valores que tenemos en el stock pues son eso, es decir, por cada unidad, entonces, es decir, aquí esto va a ser igual a y
esto va a ser y igual a x, perdón, donde entonces por cada valor de x, en este caso sería tiempo, tenemos exactamente el mismo valor en y, ¿no? Entonces, si el tiempo, si x aquí es 50, si nuestra variable independiente es 50, pues nuestra variable dependiente también va a ser 50, ¿no? Si nuestra variable dependiente, perdón, independiente es 100, nuestra variable dependiente también va a ser 100. Una función completamente lineal y con pendiente 1. Ahora, ¿qué pasa si abro el sifón, el flujo de salida? Pues esta pendiente va a ser entonces la diferencia entre los valores del flujo de entrada y el flujo de salida, ¿no? Es decir, si aquí el flujo de entrada es 1 y aquí ponemos un, no sé, un punto 5, pues la pendiente va a ser exactamente eso, punto 5. ¿Por qué? Porque pues aquí lo que tenemos es un modelo completamente lineal. Si ustedes se dan cuenta, aquí no tenemos ningún tipo de retroalimentación ni positiva ni negativa. Únicamente hay un flujo que alimenta un stock, pero que no depende del nivel del stock para controlar su flujo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hay una flecha que vaya del stock al flujo, ni del stock al flujo de entrada, perdón, ni el stock al flujo de salida. Es decir, tanto el flujo de salida como el flujo de entrada son completamente independientes del stock. No hay digamos, un bucle, no hay una relación de ida y vuelta. Es decir, a más flujo de entrada hay más stock, pero a más stock o menos stock, el flujo de entrada pues no se va a alterar de ninguna forma. Y en este caso lo mismo. A más flujo de salida, pues más stock, pero como no hay un enlace acá, pues si el stock cambia o no cambia, eso le es indiferente al flujo de salida. Y pues esta es la crítica que se le hace a los modelos lineales, ¿no? Que pues no es muy útil esto para representar fenómenos reales y sobre todo para variables o problemáticas sociales. Pero bueno, volviendo a la matemática del asunto, es la parte más sencilla, es decir, ya para los otros bucles pues no voy a ir con la matemática porque pues sabes, ya me puede llegar a superar incluso. Entonces, si pasamos esto a punto 5, pues la pendiente va a ser entonces la diferencia entre este valor y este, ¿no? Como vemos, no, aquí me falta todavía. Este es punto 0,5. Si vamos a punto 5, listo, ahora sí. Tenemos entonces que pues la pendiente va a ser eso, punto 5, ¿no? Entonces por cada unidad de crecimiento en el tiempo, en esa variable independiente, pues vamos a tener exactamente la mitad en y, es decir, las unidades de stock. Entonces si aquí tenemos 50, aquí van a ser 25, y si aquí son 100, entonces aquí van a ser 50. Y si esto pues es 1, pues entonces nuestro stock va a ser 0, porque pues 1 menos 1, entonces 0. Y nuestro flujo de entrada y nuestro flujo de salida van a ser 1, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si nuestro flujo de salida fuese mayor que nuestro flujo de entrada? Pues lo que esperaríamos es una función de lineal negativa, ¿no? Exactamente lo que está pasando en este momento. Si esto es 0, pues obviamente la pendiente va a ser menos 1. Bueno, no llego a 0. ¿Por qué? Pues porque de nuevo esto es la diferencia entre esto y esto, ¿no? Listo. Entonces pues aquí nuestra fórmula, digamos, sería y igual a menos x. Entonces por cada unidad en x en el tiempo, pues tendremos entonces lo mismo pero en valor negativo, ¿no? Entonces si aquí es 50, aquí va a ser menos 50, si aquí es 100, aquí va a ser menos 100, ¿no? Menos 1 la pendiente. Vamos entonces a nuestra primera estructura genérica. Vamos a ver acá, que es el crecimiento exponencial. Entonces, crecimiento exponencial obviamente surge es a partir de relaciones no lineales, ¿no? Aquí entonces tenemos que establecer una relación de vuelta, ¿no? Tenemos entonces aquí que el flujo de entrada aumenta, el stock aumenta, y esta flecha lo que nos indica es que también si el stock aumenta, el flujo de entrada va a aumentar, ¿no? Tenemos entonces que cambiar la ecuación
y aquí multiplicar. Nuestro regulador es una fracción, por eso vamos a multiplicar. Si fuera una variable de tiempo, pues pasaría al denominador. Stock. Y le damos entonces síntesis. Ahora, ¿qué pasó? Se dirán, pero bueno, ¿nos esperábamos una función exponencial? Sí, pero para eso tendríamos que definir un valor inicial en nuestro stock distinto de 0. ¿Por qué? Pues porque como este está multiplicando, si multiplica por 0, pues obviamente el valor va a ser 0. Entonces, apenas esta se modifica y esta también, es decir, independientemente de si este cambia o no, pues va a ser 0 y pues para este caso lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Pues obviamente el nivel. Es decir, la función va a tener una pendiente 0, va a ser una constante. Con esto lo que cambiamos es el nivel. Y con esta la pendiente, ¿no? Como la pendiente y el nivel se están multiplicando, pues entonces aquí ya tenemos una función exponencial. Bueno, si este valor se lo ingresamos negativo, pues obviamente la pendiente va a tener un valor negativo, es decir, va a ser un decrecimiento exponencial, ¿no? Entonces, a pesar de que en el flujo de entrada vemos una pendiente positiva, este está cerrado, ¿no? Es decir, este, hagan de cuenta pues que no existe, este está en 0. Entonces, esta va a tener una pendiente positiva, pero va a crecer en torno a 0, ¿no? Porque pues es negativo. Ahora bien, si aumentamos esto, entonces tendremos ya, ahora sí, una pendiente, perdón, un crecimiento exponencial, ya no asintótico como en este caso, sino un crecimiento exponencial donde pues el límite, el máximo, digamos, de la función es infinito. Y este valor inicial, entonces, de nuevo, lo que me define es el nivel, es decir, es el intercepto en y. Si esto es 0, recuerden, tenemos aquí, bueno, perdón, este puede variar a -1, pongámoslo en 0. Listo. Si es 0, recuerden, pues todo va a ser 0, ¿no? Es decir, si vamos a hacer un crecimiento exponencial, toca ponerle algún valor a ese stock. Así sea muy chiquito, ¿no? Es decir, así estemos llenando un vaso de agua desde 0, o alguna función esté creciendo desde 0, toca ponerle algún valor, así sea 0,000 a la 10 a la -9, ¿no? Cualquier valor, pero por muy pequeño que sea, toca poner un valor. Bien, entonces aquí tenemos el crecimiento exponencial. ¿Qué ha cambiado con respecto a la función lineal? Pues que establecimos un bucle, ¿no? Es decir, el flujo de entrada altera el stock, pero en la medida en que el stock también aumenta, o por lo menos se altera, también este flujo de entrada se va a alterar, ¿no? Y lo mismo para el stock. El stock aumenta por el flujo de entrada, pero en la medida en que el stock también aumenta, también va a aumentar el flujo de entrada, ¿no? Tenemos entonces un bucle y aquí ya tenemos entonces este crecimiento exponencial. Esta, de nuevo, es la estructura genérica, digamos, más básica después de la que vimos anteriormente, que es la lineal. Y pues todos los modelos de aquí en adelante, los arquetipos más complejos, pues van a partir, digamos, de esta base, ¿no? Es decir, de una relación entre stocks, flujos y variables auxiliares que regulan los flujos, ¿no? O a otras variables auxiliares. Ahora bien, tenemos entonces de este lado un crecimiento exponencial. ¿Qué pasa si ahora habilitamos este flujo de salida, pero de forma lineal? Miremos. Tenemos entonces un decrecimiento exponencial que pues va a cortarse, ¿no? Es decir, va a reducirse a la medida en que esto aumenta, ¿no? Nuestra asíntota en este caso pues no cambia, ¿no? Es decir, cambia cuando cambia el valor inicial del stock, y cuando el flujo de entrada es mayor, vuelve a ser un crecimiento exponencial, ¿no? Es decir, es una función con solo dos posibles outcomes. Uno es que nuestro stock sea de crecimiento exponencial,
sí y solo si el bucle de entrada, el flujo de entrada, el bucle más bien que alimenta el flujo de entrada, es mayor que el del flujo de salida, ¿no? Pero si es menor, pues lo que tendremos entonces es un decrecimiento exponencial, que es distinto al goal seeking, ¿no? Aquí tenemos una variable que cae al infinito, ¿no? Mientras que veíamos que con el goal seeking teníamos el comportamiento totalmente opuesto, ¿no? Era un decrecimiento exponencial que alcanzaba una asíntota, como veremos a continuación. Entonces, hasta acá tenemos que si nuestro modelo Stock and Flow tiene un bucle en el flujo de entrada, ¿no? Y una relación lineal en el flujo de salida, podemos tener dos escenarios, o crecimiento exponencial o decrecimiento exponencial, ¿no? ¿Cuándo se da uno y cuándo se da el otro? Pues dependiendo de los valores que asuman los flujos de entrada y de salida. Ahora bien, ¿qué pasa si el que cambia, más bien el bucle, lo tenemos es en el flujo de salida? Vamos a alterar aquí las ecuaciones. Aquí quitamos el stock y lo ponemos al otro lado por el stock. Ok, y hacemos la simulación. Entonces, bueno, de nuevo, como tenemos valores negativos, vamos a hacer unos cambios. Entonces, vamos a poner un valor inicial. Vamos a dar de cuenta que nuestro stock únicamente se va a alimentar, es decir, que no vamos a tener un efecto de llenado, perdón, del stock, únicamente de vaciado. Y el regulador de salida va a tener un valor. Y tenemos entonces nuestro goal seeking de crecimiento, ¿no? De nuevo, hasta cero, ¿no? Es decir, de cero no pasa. Y obviamente entre menor sea la fracción que regula la salida, pues más suave va a ser el efecto, ¿no? de vaciado. Es decir, vamos a ver que la curva tiene una pendiente menos pronunciada cuando pasa de este valor inicial, ¿no? a cero. Como vemos acá, entonces si reducimos aquí el valor, vemos entonces que cada vez se demora más tiempo en vaciarse, ¿no? Y incluso puede salírsenos de nuestro horizonte temporal, es decir, que no alcance su asíntota en ese horizonte temporal, porque pues la tasa de vaciado pues es muy muy pequeña. Y bueno, si esto es cero, pues obviamente esto va a ser una constante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando abrimos este grifo? Es decir, cuando tenemos un flujo de entrada, cuando nuestro stock no solamente se está vaciando, sino que también se está llenando, pero se está llenando de forma lineal, ¿no? Es decir, aquí no vamos a establecer todavía no vamos a establecer un bucle, únicamente vamos a ver cómo se comporta un flujo de entrada lineal con un stock exponencial, con un flujo de salida exponencial definido a partir del bucle entre este stock y este flujo de salida. Bien, entonces aumentamos acá el flujo de entrada, aquí bueno, sería igual, y tenemos entonces, si el flujo de entrada es mayor que el regulador de salida, tenemos entonces de nuevo el goal seeking, pero ya con pendiente positiva, ¿no? Y pues como ustedes pueden ver acá, en el flujo de entrada tenemos entonces una constante, ¿no? Sería 1.75 y está acá representada. Por el lado del stock tenemos que empieza en 1, ¿no? Que es nuestro intercepto, nuestro valor inicial del stock, y crece hasta 3.5 más o menos. Y pues el flujo de salida que también pues tiene la misma función del stock, la misma forma del stock. Ahora bien, ¿de qué va a depender esta asíntota, este máximo en la función? Pues no va a depender del valor inicial, porque el valor inicial únicamente nos da es el intercepto en Y. Va a depender obviamente de los valores que adopten el flujo de salida y el flujo de entrada. Pero a diferencia de las funciones lineales, ya no va a ser la diferencia entre
entre el uno y el otro, sino otro tipo de ecuación. Para eso voy a cambiar un momento los valores. Voy a poner el regulador de entrada en 1. Y lo que vemos acá es que este nivel asintótico pues va a ser el cociente, ¿no? El resultado de la división entre el regulador de entrada en el numerador y el regulador de salida en el denominador. Vemos entonces que 1 dividido 0.5 va a ser 20. Si esto es 0.5, pues va a ser 2. ¿No? Y si es 1, pues 1. ¿No? Y por el otro lado lo mismo, es decir, si este regulador de salida es mayor que el regulador de entrada, pues volvemos entonces a tener nuestro goal seeking con decrecimiento exponencial. Bien, vamos a suavizar esto un poco para que no se vea el cambio tan brusco. Vamos a minimizar un poco el valor de esta pendiente. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestra función más suavizada. Recuerden que si esto se disminuye sin alcanzar este punto, obviamente, pues tendremos entonces nuestra función mucho más suavizada aún, ¿no? Bien. Sin embargo, pues este nivel asintótico, cuando tenemos un goal seeking con pendiente positiva, tiene el problema de que pues esa asíntota pues es endógena, ¿no? al modelo. Hay modelos en los que no queremos que esa asíntota sea endógena, sino que pues ya estaría dada, como veíamos por ejemplo en el parcial. Pues hay un stock, un límite del stock de petróleo en el mundo, pues que ya se está llenando. Pues de hecho ese es el problema ahorita, ¿no? Por eso el precio del crudo está tan económico, porque no hay donde almacenar tanto petróleo. Y por eso, porque pues los stocks de petróleo, las fuentes donde almacenar ese petróleo, pues tienen una capacidad limitada. Y ese límite no es endógeno, es decir, eso no depende de qué tanto o qué tan poco petróleo haya en el mundo, sino que es independiente de esos valores. Entonces, en esos casos en los que el stock está dado, pues sí desearíamos que el modelo tuviese ese techo ya predefinido, o que pudiéramos predefinir ese techo, ¿no? Para eso entonces es que nos ofrecen el famosísimo modelo del llenado de vaso de agua, ¿no? Donde de nuevo tenemos que ubicarnos entonces es en el flujo de entrada para poder establecer ese valor asintótico. Para esto entonces de nuevo nos llevamos este enlace, al flujo de entrada, pero teniendo presente que tiene que entrar, digamos, este stock al flujo de entrada de una forma indirecta, es decir, el stock determinaría el flujo de entrada a partir de su efecto sobre la discrepancia, ¿no? Vamos entonces a crear esas otras dos variables. Por un lado entonces tendríamos nuestra meta, y por otro lado tendríamos entonces nuestra discrepancia. Bien, entonces establecemos los enlaces. Y de discrepancia a flujo. Que no se nos olvide borrar esto y acomodar mejor esto un poco. Entonces la discrepancia va acá. Esto iría acá. Y corramos esta tabla inicial como por acá. Bueno, ahí queda un poco mejor. Bien, entonces ahora sí tenemos un bucle, ¿no?, de balance. Ya aquí no tendremos entonces ese bucle positivo, ¿no?, sino un bucle negativo, refuerzo negativo. Definimos valores. Ese valor inicial era 0,
pongámosle un valor de 1. Ok, arreglamos el flujo de salida, le quitamos el stock de acá. Ok, no estoy manejando unidades, es decir, o sea, si hacemos una división obviamente a partir de este check, pues el modelo pues no sería muy consistente, pero pues bueno, como si cambiara tanto los valores, pues en este momento no nos interesa tanto la consistencia de las unidades. Aquí pongamos una meta de, no sé, un 10. Ok, la discrepancia, recuerden ustedes entonces, es la diferencia entre entre la meta y el stock, ¿no? Ok, y el flujo de entrada entonces sería el regulador de entrada multiplicado por la discrepancia. Y ok, listo, simulemos entonces esto. Bien, tenemos un problema y es que aquí se nos olvidó poner un valor en el regulador de entrada. Vamos a 1.5 y ahora sí lo simulamos. Bien, entonces recuerden ustedes, nuestra meta era 10. Pongamos aquí el síntesis para ver los parámetros y pues efectivamente ese es nuestro techo, ¿no? Si este techo aumenta, pues obviamente lo hará de forma análoga en el comportamiento, ¿no? Si este valor inicial aumenta, pues obviamente cambiará el intercepto y bueno, si tenemos este regulador de entrada que disminuye, pues obviamente el efecto, ¿no? de llenado, digamos, de ese stock entre el 0 y esa meta, pues se expandirá un poco en el tiempo, ¿no? Miremos. Vemos entonces que la pendiente se achata un poco, ¿no? Y digamos, nos suaviza un poco más la función. Ahora bien, si este regulador de salida aumenta, ¿qué podemos esperar del modelo? Pues aquí lo curioso es que la pendiente, la función no se altera significativamente. Recuerden que pues en este lado estamos en una función completamente lineal. Lo que cambia entonces será el valor de la asíntota, ¿no? Y pues con esto ya el modelo empieza a perder robustez, ¿no? Es decir, ya no se comporta como se supone que debería, aunque bueno, siempre que hablamos de un goal seeking con crecimiento asintótico es porque algo se está llenando, no porque tenga un efecto de vaciado. Esto pues nos sirve cuando el efecto de vaciado es pequeño, ¿no? Y queremos también tener el dato, ¿no? de a pesar del vaciado, pues cuando se llenaría. Pero bueno, recuerden, este es pues un modelo muy limitado porque pues tiene un flujo de salida lineal. Bien, se nos ha pasado por alto otro que pasaría así y es cuando el flujo de entrada y el flujo de salida tienen ambos una relación bidireccional con el stock, es decir, cuando tenemos un bucle a la entrada y un bucle a la salida. Entonces, para esto vamos a borrar acá y vamos entonces a establecer los enlaces. De retroalimentación positiva y negativa en este caso. Para eso entonces vamos a configurar de nuevo las ecuaciones de ambos flujos. Aquí bueno, ya desapareció la discrepancia. Ahora vamos a incorporar el stock por este lado y por este otro vamos a incluir el stock. Vale, entonces simulamos y bueno, no recuerdo qué valores teníamos acá. Vámonos al síntesis. Bien,
Entonces tenemos que, bueno, aquí no tenemos un efecto, vamos a agregar algún valor a esto. Entonces aquí tenemos 0.1, aquí tenemos 0.5. Como el valor del flujo de entrada es mayor, pues el bucle dominante va a ser el del crecimiento exponencial, y cuando el regulador de salida es mayor, es decir, cuando el efecto del flujo de salida o el bucle de balance, perdón, es mayor, tendremos entonces un goal seeking, ¿no?, de crecimiento asintótico. Este modelo no tiene un equilibrio, es decir, el equilibrio se da cuando ambos valores son iguales, ¿no? Por ejemplo, pongamos aquí un 3, y este no da a 3, pongámosle un 1 acá. Ya, tengo que volver a cambiar los parámetros acá. Aquí pongamos un 1, perdón, un 0, para poder, listo, manipular esto mejor. Entonces, si esto es un 1 y esto es un 1, lo que tenemos entonces es un stock que pues encuentra un equilibrio, perdón, pero un equilibrio a partir de una constante, es decir, empieza en 1, es decir, en el tiempo 0, en el segundo 0 ya está en 1, y ahí permanece hasta el infinito, ¿no?, hasta donde definamos nuestro horizonte temporal. De resto, pues va a ser muy sensible a los cambios, ¿no?, tanto en el flujo de entrada como en el de salida. Si alguno de los dos llega a ser menor, pues ya el otro será el bucle, digamos, dominante. Aquí ya tenemos entonces un crecimiento exponencial, aquí tendremos entonces un decrecimiento exponencial, y bueno, obviamente esto está regulado por el valor inicial, ¿no? Si este es 5, pues entonces empezará en 5 el decrecimiento exponencial. Digamos, es útil para entender un poco el comportamiento de población, ¿no?, donde pues sí, digamos, tenemos este tipo de características, donde pues entre más gente nazca, pues va a haber un mayor stock de población, y entre mayor stock de población tengamos, pues obviamente van a ser más gente, ¿no? Entonces aquí tendríamos un bucle positivo, y por ese lado tendremos un bucle negativo en la medida en que pues entre más no sé, tasa de mortandad o más digamos número de decesos haya, pues menor va a ser el stock de población, pero entre más gente haya, entre más stock de población tengamos, pues también va a haber más decesos, ¿no? Entonces tendremos este bucle, digamos, de balance que pues hará muy inestable el sistema, ¿no? Es decir, no hay un equilibrio, porque pues ambos bucles son muy dominantes. Y bueno, hasta aquí entonces hemos visto el repaso, ¿no?, de lo que han sido las estructuras genéricas de crecimiento exponencial a partir del bucle de retroalimentación positiva, los goal seeking, tanto con pendiente negativa como con pendiente positiva, pero ambos bucles de retroalimentación negativa, es decir, bucles de balance, y bueno, cómo se comportan y cómo se modelan, ¿no?, es decir, cómo se define la estructura para esos modelos, las estructuras genéricas. ¿Qué pasa cuando unimos esos bucles a flujos de entrada con funciones lineales? Vemos pues que no se alteran significativamente los patrones, ¿no? De pronto se altera, pasa de pendiente positiva a pendiente negativa, pero pues la función es prácticamente la misma. Y como les había prometido, pues vamos a ver entonces un modelo donde se integran ahora sí ambos bucles, un bucle positivo y un bucle negativo, como el modelo que acabamos de ver, pero para representar otro comportamiento completamente distinto a este, ¿no? En este, pues lo que vemos es eso, ¿no? Es decir, si este prima, pues va a ser un crecimiento exponencial, si este prima va a ser un goal seeking. Aquí entonces tenemos pues una estructura genérica con dos bucles, pero que no representan ningún tipo de comportamiento distinto
a los bucles que ya conforman esa estructura, ¿no? Ahora sí vamos a ver una estructura donde la relación entre estos dos bucles sí nos va a mostrar otro tipo de comportamiento. Ese pues va a ser el crecimiento sigmoidal o la forma NS. Ese sería entonces el modelo cualitativo para este crecimiento sigmoidal o este crecimiento en forma de S, y esa sería la estructura. Como pueden ver, entonces tenemos en esta primera parte el bucle de la izquierda, un bucle de crecimiento exponencial, y por el lado de la derecha tenemos entonces un bucle de balance, un bucle negativo de goal seeking con la meta marcada de forma explícita. La modelación pues responde exactamente lo mismo, ¿no? La estructura, entonces tenemos a la izquierda del stock un bucle de crecimiento exponencial, una estructura genérica de crecimiento exponencial, y por el lado derecho tenemos entonces un goal seeking, donde pues de nuevo tenemos aquí nuestra meta explícita, aunque con algunos cambios, como veremos más adelante cuando vamos a Vensim en la fórmula, ya que pues ustedes se dan cuenta, aquí pues habría un enlace adicional, ¿no? En el modelo goal seeking pues únicamente el contacto entre el estado del sistema y el flujo de salida está mediado por la discrepancia. Aquí digamos que hay una doble acción, ¿no? Una directa y una indirecta. Este modelo es pues tomado de la Universidad de Arizona por parte del profesor Craig W. Kirkwood, y pues nos arroja esta simulación, ¿no? Cuando le damos simulate, este es el modelo que nos aporta. Esto es para un modelo de primer orden. El modelo de crecimiento sigmoidal tiene varias estructuras genéricas que lo pueden, digamos, reproducir, que pueden reproducir esta dinámica, este comportamiento. Hay tanto de primer orden como de segundo orden. Hay unos que son más robustos que otros, hay unos que son más robustos en la parametrización, y hay otros que son más robustos ya en la parte de los interceptos, es decir, en la parte de los niveles, tanto el nivel inicial como el nivel final. Recuerden que en última instancia pues esta curva es el tiempo que se demora en el estado del sistema pasar de este valor inicial a este valor asintótico, ¿no? Veníamos hablando de esto como una meta. Aquí pues ya no sería prácticamente una meta, sino más bien lo que pone acá Sterman, ¿no? Una capacidad de carga del sistema, ¿no? Es decir, hay un límite de almacenamiento de nuestra hora del stock, de nuestra integral, que sería pues este valor, un valor dado de forma exógena. Por eso aquí la discrepancia también asume otro tipo de ecuación. Vamos entonces a Vensim, a testear, a experimentar con esta estructura genérica, a ver qué ventajas y qué limitaciones nos ofrece. No sin antes mostrarles, bueno, cuál es la aplicación de esto, ¿no? Es decir, el para qué este modelo. Bueno, aquí Sterman nos da algunos digamos, modelos de la vida real, unos ejemplos de la vida real que tienen este comportamiento de crecimiento sigmoidal. Tenemos entonces por este lado los suscriptores a la televisión por cable en Estados Unidos del 50 casi al 2000, y vemos también que pues efectivamente hay un crecimiento exponencial, sobre todo desde los años 80, ¿no? Es decir, aquí habría, digamos, este punto de inflexión casi llegando a los 90 para pasar a tener un crecimiento de tipo asintótico. Esta segunda gráfica es un poco más clara, donde tenemos ya el uso, o más bien la adopción de los marcapasos cardíacos por parte de los médicos, donde pues se ve pues mucho más clara la función en forma de S, ¿no? Sobre todo porque aquí sí pasamos de un 0 a un 100%, ¿no? Es decir, de ningún médico que lo usaba a principios de los años 60 a
todos los médicos de la comunidad que lo adoptaron ya desde los años 70, ¿no? Es decir, en menos de 10 años, perdón, en poco más de 10 años pasamos de tener 0 médicos adoptando el marcapasos a tenerlos a todos bajo esta tecnología. Este también se llama un modelo de difusión por lo mismo, porque nos muestra un comportamiento donde se satura un stock, ¿no? A partir de rumores, a partir de una curva de aprendizaje, es decir, varios tipos de modelos teóricos nos sirven, digamos, para explicar ese comportamiento, y ese comportamiento representaría también esas funciones, digamos, de esas teorías. También tenemos este comportamiento, este lo tomé del catálogo de datos del Banco Mundial. Aquí tenemos entonces los datos para varios países de la región, que son los individuos que usan el Internet como porcentaje de la población, de nuevo, del Banco Mundial. Aquí está la página, por si quieren consultar el catálogo. Hay varios tipos de datos. Estos en particular son las series de tiempo, ¿no? Que son las que, digamos, más nos ayudan en los modelos de dinámica de sistemas. Tenemos entonces, obviamente, datos discontinuos, es decir, no hay datos para todas las décadas, digamos, del 90 al 2000, del 2000 al 2010, y del 2010 a la fecha, digamos, sí ya hay un registro mucho más juicioso. Sin embargo, pues el comportamiento es bastante claro, ¿no? Es decir, del 90 al 2000, pues digamos, la media de los usuarios de la región, por lo menos dentro de esta muestra de países, no sobrepasaban el 5% de la población, ¿no? En el tránsito del 90 al 2000, del 2000 al 2010, es decir, en los siguientes 10 años, ya se pasa, digamos, de una media del 5% a una del aproximadamente el 30%, el cual pues obviamente ya es un salto mucho más grande, y pues aquí ya se va achatando la curva, ¿no? En algunos países como Haití, pues digamos, alcanza ese nivel asintótico, y bueno, principalmente, ¿no? Países como Colombia, pues todavía sigue creciendo la tasa. Obviamente cuando llegue al 100%, pues ahí sí ya se va a achatar la curva. Y pues para no perder actualidad, pues también tenemos este gráfico que nos muestra el número de recuperados en China, ¿no? A partir, pues, obviamente, del COVID-19, y vemos que aquí en este país, pues ya es el primero, ¿no? Y el único hasta ahora donde se ha aplanado la curva de contagio, ¿no? En el resto del mundo estamos en es decir, antes de ese punto de inflexión, en el crecimiento exponencial, donde pues no sabemos realmente cuál va a ser, en qué punto, ¿no? Vamos a encontrar esa inflexión en la curva, y vamos a tener ese achatamiento, ese aplanamiento de la curva, que es lo que esperamos, ¿no? Todos los países poder llegar, digamos, a esa situación que ya alcanzó China. Aquí el comportamiento pues es bastante claro, es decir, o sea, la curva es perfecta. Prácticamente con una función podríamos representar este comportamiento, casi que no se necesitarían los datos para poder modelarlo. Sin embargo, pues bueno, sí se tienen los datos, y pues se pueden hacer estimaciones muy, muy precisas. Pero efectivamente el problema, digamos, está en esta parte. De nuevo, también aquí tenemos un comportamiento de crecimiento exponencial que también se ajusta muy bien a las características de esa estructura genérica, ¿no? Que es el crecimiento exponencial. Es decir, aquí tendríamos un bucle de refuerzo positivo, en el cual, pues, a mayor número de contagiados, pues aumenta la probabilidad de contagio, y pues a mayor probabilidad de contagio, pues también aumenta la población contagiada. O, como veníamos representándolo, a mayor población contagiada, mayor tasa de contagio, y a mayor tasa de contagio, pues
también más población contagiada. Y por eso tenemos entonces este comportamiento de forma de crecimiento, perdón, de forma exponencial. Pero de nuevo, pues obviamente la población no puede crecer, la población de contagiados, ¿no? Y pues de muertos, obviamente por COVID no puede crecer al infinito, ¿no? Tiene que haber un punto de inflexión en esta curva que nos lleve a una situación, un escenario como el chino, ¿no? Donde hay un punto de inflexión y ya se empieza a aplanar la curva. Esperemos que pues esto pase más temprano que tarde, ¿no? Bueno, ya una vez aquí ubicados en Benzene, seguimos entonces con nuestra estructura genérica, ¿no? De un stock, dos flujos, una salida y una entrada, dos reguladores, uno para cada flujo, y pues esta variable auxiliar que nos mostraría los valores posibles del inicio de la constante de este stock, ¿no? de esta integral. Recuerden que pues esto es únicamente con fines experimentales, por eso pues el modelo es bastante claro en decirnos que esta variable auxiliar pues no la vamos a poder a endogenizar, ¿no? dentro del sistema. Bueno, para entonces, para este modelo entonces necesito incorporar dos variables a la derecha del stock. Por eso voy a correr esta variable inicial hacia este lado, así para que no se pierda. Entonces, primero tenemos aquí la discrepancia, y por otro lado tenemos entonces el límite del sistema, o en este caso del stock, ¿no? Ya que es un solo stock, un modelo de primer orden. Hacemos las conexiones, entonces conectamos al límite con la discrepancia, al stock con la discrepancia y a la discrepancia con el flujo de salida. Espero que no se pierdan. Va a correr el regulador más bien. Y creo que es un poco más claro así. Subir esto un poquito. Listo. Entonces aquí es pues mucho más evidente, ¿no? Que hay tres valores, tres variables que van a incidir en el flujo de salida, y procedemos entonces a introducir las ecuaciones en estas variables. Entonces la más importante, que sería la de discrepancia, y que, como les comentaba, pues en este modelo ya cambia. Ya no es la diferencia, la resta entre este límite del stock y el stock, sino una división, un cociente, donde el stock pasa a ser el numerador y el límite del stock, ¿no? Ese valor límite asintótico, pasaría al denominador. ¿Ok? Definimos entonces un valor para el límite del stock, un valor arbitrario, podemos poner aquí 100. Y aquí en el flujo de salida tenemos entonces que la ecuación sería el resultado de la multiplicación de todas las variables causales. Aquí nos faltaría entonces la discrepancia, ¿no? Es decir, todas esas variables que entran a operar aquí en el flujo de salida estarían actuando como multiplicadores. Bien, vemos entonces el comportamiento de nuestro sistema, y algo pasó, veremos en síntesis. Bueno, el regulador de entrada es 0. Cambiamos esto y también cambiamos el regulador de salida, que también es 0 acá, y ahora ya tenemos entonces nuestro comportamiento en forma de S, o crecimiento sigmoidal. Entonces,
Vamos que si el valor inicial de nuestro stock es mayor, pues esto significa que en esa velocidad de llenado del stock pues va a ser mayor, ¿no? Es decir, entre más stock inicial tengamos, pues más rápido se va a llenar ese stock, ¿no? Lo cual pues tiene sentido, ¿no? Es bastante lógico. Y por el lado contrario lo mismo, ¿no? Es decir, entre menor sea ese stock inicial, pues más tiempo de llenado va a tomar integrar este stock. Pues tenemos entonces este valor. Vemos también que este regulador de entrada, cuando aumenta, pues disminuye el tiempo llenado, pero, y esta pues es uno de los grandes problemas que tiene este modelo, se altera el stock, ¿no? El stock, si ustedes se dieron cuenta, cambió de nivel, cambió este intercepto en Y, lo cual pues, digamos, conceptualmente no sería muy funcional. Que a mayor, digamos, flujo de entrada, pues tengamos un límite del sistema mayor, ¿no? Aquí pasó otra vez a 150. Y ¿qué es lo que define cuál es este valor? Pues desgraciadamente no es este límite del stock. Es decir, si este aumenta, pues sí aumenta el límite, pero lo que le está terminando principalmente es la multiplicación de este valor por este y el producto dividido entre el regulador de salida. Eso es lo que determina este stock. Es decir, ese límite pues no es tan robusto como los modelos Goal-Seek que habíamos visto antes, ¿no? Aquí digamos que tendríamos un límite móvil, lo cual pues es algo bastante extraño, pero que es una característica de casi todos los modelos de crecimiento segmental que les voy a mostrar a continuación después de este modelo. Este es, digamos, el más robusto, porque a pesar de los cambios bruscos en los parámetros, mantiene su forma. Por ejemplo, este regulador de salida, ¿no? Si lo llevamos al máximo, es decir, al 100%, igual sigue el modelo manteniendo una forma de S. Si lo hacemos igual con el regulador de entrada, lo mismo, ¿no? También nos va a mantener esta forma en S. Bueno, aquí sería pues bastante deseable tener, digamos, una representación mucho más aproximada. Podríamos entonces cambiar el time step, y de una vez también les muestro pues un ejemplo mucho más práctico, esta suma de Riemann cómo aplica aquí con los time step, y como a menor valor del time step pues tendremos una aproximación mucho mejor. Miren ustedes con detalle el tipo de gráfica que se nos presenta acá, ¿no? Y tenganlo presente para lo que viene ahora con el cambio en el time step. Entonces vamos a Model, Settings, y aquí entonces tenemos un time step de 1, un grosor, recuerden ustedes, de los polígonos que están debajo del área debajo de la curva, bastante ancho. Lo mínimo que nos da es este valor. Le damos OK, esperemos que no se caiga el sistema, y le damos Simulate. Bueno, aquí nos restauró los valores iniciales. Vamos a poner los que teníamos ahora. Y bueno, ustedes se dan cuenta, la curva pues es mucho más suave, es decir, la aproximación que hace Benzing pues es un suavizado pues mucho más óptimo. Esto nos da pues obviamente también valores mucho más precisos en los niveles. Y bueno, estamos trabajando ya con una curva pues mucho más suavizada, ¿no? Porque pues tenemos valores mucho más aproximados, aproximaciones mucho más precisas. Bien, voy a volver a la
el timestamp original, porque pues para este ejercicio no es tan útil las aproximaciones que nos da la integral, el modelo, sino más que todo son los comportamientos, lo que queremos ver a partir de cómo cambia la estructura, ¿no? De cómo va ajustándose a diferentes tipos de comportamiento, o cómo busca más bien producir cierto tipo de comportamientos a partir de cambios en las relaciones entre las variables, las variables auxiliares y los de stock and flow. Y bueno, hasta aquí hemos visto lo funcional que es esta estructura, cómo a partir realmente de cambios mínimos podemos lograr comportamientos totalmente distintos, y que pues a pesar de todos estos cambios se mantiene la coherencia, digamos, teórica, conceptual de cómo debe operar un sistema, y cómo pues matemáticamente sí es efectivamente eso responde a esa realidad, ¿no? Y pues con esto cubrimos, creo que una gran parte de lo que se puede hacer con un modelo de primer orden, es decir, un modelo con un solo stock y 5 flujos. Luego veremos otros modelos de primer orden, con un solo stock, con los retrasos, tanto de flujos de materia como de información, con los cuales podemos reproducir el comportamiento de las oscilaciones. Pero por ahora veremos cómo este comportamiento genérico, que es el crecimiento sigmoidal, puede ser representado con otro tipo de estructura, ahora con 2 stocks. Es decir, vamos a pasar entonces ahora a un modelo de orden superior, un modelo de orden 2. Bueno, para ese modelo entonces definimos un stock inicial, el cual se va a desabastecer, y un stock que se va a abastecer a partir de aquello que había en ese stock. Es decir, en última instancia tendremos que el total del material almacenado en este stock va a fluir a partir de esta variable de flujo hasta este stock que se va a abastecer. Eso puede ser todo lo que había acá y que pase acá, o una parte. Por eso es que con este modelo se usa, valga la redundancia, el modelado, ¿no?, de la dinámica de los contagios en los modelos de epidemias, porque tenemos entonces una población que está sana y una parte o toda la población pasa a estar enferma, pero es la misma población, ¿no? En última instancia, en un momento T sub 0 están sanos, y en un momento T sub n ya no lo están, ¿no? Entonces ese tiempo que pasan por este transformador, lo llaman algunos autores, porque pues transforma esta condición en el stock 1 hacia una condición en el stock 2. Y en este modelo tenemos 2 reguladores, ya no uno para el flujo de entrada y otro para la salida, porque pues bueno, ya estos stock prescinden de alguno de estos 2 flujos. El stock que se abastece no tiene un flujo de entrada, y el stock que se abastece no tiene un flujo de salida, por lo menos para este modelo. Y vemos entonces que lo que regula este modelo, por un lado, va a ser la fracción reguladora del flujo, es decir, esa tasa, esa velocidad con la cual fluye este material, estos pacientes, este dinero, si se quiere, de ese stock a este stock, ¿no? A qué velocidad fluye, en qué momento, qué lapso de tiempo más bien se demora entonces de darse esta transformación o esta conversión, ¿no?, de este stock a este.
Y por otro lado tenemos entonces el tiempo, ¿no? De vaciado entre el uno y el otro. Entonces por un lado tenemos esa velocidad con la que fluye y por otro lado tenemos entonces ese tiempo transcurrido en que pues esta magnitud pasa de aquí a este otro stock. Otra característica importante de este modelo es que ambos stock inciden de forma directa en el flujo de vaciado. Por eso puse acá flujo de vaciado y llenado, ¿no? Porque pues es a la misma velocidad que este se está vaciando y que este se está llenando. ¿Por qué? Pues porque pues es exactamente el mismo material que está saliendo de uno y que está entrando en otro. Tenemos acá también entonces los valores iniciales, los puse acá ambos, tanto el valor inicial del stock que se desabastece como el del valor inicial que se abastece. Ya les voy a mostrar por qué. ¿Y qué más hay aquí que podamos comentar? Bueno, por ahora dejémoslo así en esta forma la más simple, que tanto el stock que se desabastece como el que se abastece, ambos tienen una forma de crecimiento en S. El que se abastece tiene el crecimiento en S y el que se desabastece tiene el decrecimiento. Bueno, esto ya no sería una S, digamos que es una S invertida. Pero lo que quiero mostrar es la simetría, ¿no? Es decir, si aquí pusiéramos un espejo, pues tendríamos exactamente ese tipo de reflejo, ¿no? Y bueno, otra cosa que también es interesante es el comportamiento del flujo de vaciado y llenado. Tenemos entonces aquí una especie de gaussiana, ¿no? Una función de crecimiento y decrecimiento de forma sigmoidal, ¿no? Bien, les vamos a dar entonces algunas limitaciones que tiene este modelo. La primera es en el valor de los niveles. Veamos que en el modelo anterior los valores iniciales no tenían, digamos, un papel muy importante en las limitaciones del modelo. Aquí sí. Si tenemos aquí valores muy grandes en el valor inicial, es decir, en ese valor asintótico, teórico, que no es teórico, si realmente aquí sí tenemos que este 50.000 que definimos para el valor asintótico es el valor asintótico, ¿no? Es decir, de ahí no pasa ni disminuye. Pero si este valor es muy grande, el sistema colapsa, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Entonces, esto funciona bien para valores pues no muy grandes. Vamos a ver más o menos de cuánto, más o menos como hasta 80.000, no, aquí ya colapsa. Obviamente 80.000 o 70.000 pues con estos parámetros, ¿no? Si los parámetros cambian, pues es de esperarse que el sistema se adapte y de pronto ya no colapse con esos valores. Este valor inicial de este stock pues no es muy significativo. De todas formas pues también lo pusimos muy pequeño, ¿no? Lo pusimos en 1. Que sí afecta que esto sea 0, ¿no? Que este stock que se está abasteciendo sea 0 hace que los dos stock, el comportamiento de los dos stock y del flujo de vaciado pues se vuelve una constante. Entonces, de nuevo, pues aquí es importante tener un valor así sea muy pequeño, pero hay que incorporar un valor para que el sistema funcione. Bueno, de nuevo, entonces, entre más pequeño sea este valor, pues tendremos entonces mucho más cercana la figura del comportamiento esperado, ¿no? En este caso pues tenemos un valor de 3000, que es el mínimo que nos da antes del 0, y de nuevo con el 0 también colapsa, porque bueno, ya vimos que como estos están en un bucle, es decir, estos están multiplicando el flujo, si esto es 0, pues obviamente todo el sistema va a ser 0. El tiempo entre el vacío y el llenado, aquí digamos, esta es la parte más robusta del modelo, es decir, independientemente de qué valores pongamos en las pendientes, pues el modelo va a mantener su forma de S y su valor asintótico. En este caso, bueno, pongamos un valor más cerrado, 7500.
aquí efectivamente estamos a 500 unidades de ese 8000. Podemos poner entonces valores de nuevo pues muy extremos para estas pendientes, y el modelo no va a colapsar, ¿no? A menos que esto sea cero o valores negativos, obviamente. Pero bueno, con valores muy pequeños sí colapsa. No, mentiras, tampoco colapsa. No, bastante robusto en las pendientes, pero no muy robusto en los niveles, ¿no? En los interceptos. Bueno, esta función obviamente está dividiendo. Miremos a ver qué pasa con un multiplicador como este. Vemos que con valores también muy elevados tiene también a colapsar a partir del punto 5. Colapsa obviamente con estos valores, ¿no? Digamos, ceteris paribus, ya empieza a mostrar cierta inestabilidad el modelo. Entonces, bueno, digamos que este sea un valor pequeño y mirar si esto, digamos, ya puede fluctuar mejor, y no. Vemos que entre más pequeño sea este valor, el del denominador, pues tenemos entonces que también poner valores pequeños en la fracción reguladora. Y tenemos también entonces esta estructura genérica también con dos stock. Este de nuevo es un modelo de Stella. También ambos stocks están comunicados por un flujo tanto de vaciado de este stock como de llenado de este, pero adicionalmente tiene otra realimentación, digamos, desde este stock hacia este stock de nuevo. En el modelo, digamos, de contagio, vemos entonces que la gente saludable que se enferma, pues cuando se recupera, ¿no? Pasa por este transformador, de esa tasa de recuperación, pues vuelve a ser parte de ese stock de gente saludable, ¿no? Digamos, esto es para enfermedades que uno se contagia, puede contagiarse varias veces, tipo, no sé, una gripa o un resfriado. Digamos que para este modelo de COVID ya tendría ciertas limitaciones, ¿no? No sabemos si realmente pues uno se puede contagiar varias veces y recuperar varias veces, ¿no? Entonces, digamos que este modelo de pandemia pues aplicaría no solamente para eso, sino también, por ejemplo, para otro tipo de realidades. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la misma estructura y otro modelo y otra realidad completamente distinta, que sería un modelo de difusión, ¿no? Entre un stock de personas que no son propietarias de algún bien en particular, que pues se transforman a partir de este flujo, ¿no? Donde intervienen varias variables auxiliares en propietarios de ese bien, ¿no? A partir de esta compra. Es decir, estos no propietarios se transforman en compradores y pasan entonces a ese stock de propietarios. Sin embargo, ese bien pues tiene una vida útil, ¿no? Y pues apenas ese bien pues se acaba o se rompe o qué sé yo, pues vuelve a ser parte de esa población de no propietarios, y digamos que entramos en este ciclo consumista, ¿no? En el que pues pasamos de no propietarios a propietarios y volvemos a lo mismo, ¿no? Esa estructura genérica que acabamos de ver la encuentran acá en este conjunto de papers del Sloan School of Management del MIT. El bucle de causalidad, el modelo cualitativo de ese modelo de contagio es el siguiente. Es decir, tenemos acá entonces un bucle de retroalimentación positiva por un lado y conectado por el otro lado en un bucle de retroalimentación negativa. ¿Qué tenemos acá? Pues entonces que
partamos de acá de la población saludable, que era el stock, digamos, que estaba ahí arriba. A más población saludable, pues tenemos una tasa de infección mayor, es decir, más probabilidad de que haya gente enferma. A más tasa de infección tendremos entonces más población enferma. A más población enferma también tendremos una mayor tasa de recuperación, y a mayor tasa de recuperación pues tendremos efectivamente también más gente saludable. Pero por otro lado tenemos que si esta tasa de recuperación aumenta, pues también la población enferma va a disminuir, y eso hace pues que tengamos este bucle de balance, ¿no? Y ya para acabar, quería mostrarles dos estructuras genéricas también de crecimiento sigmoidal que están en las librerías de este software de Vensim. Este modelo, ya les digo cuál es la ruta, pues bueno, tiene, digamos, una cierta estabilidad en los niveles, ¿no? Bueno, mentiras, este sería el de nivel. Aquí tenemos entonces una variable que ayudaría, digamos, a formar la pendiente. Hasta aquí pues el modelo es bastante robusto, ¿no? No tenemos, digamos, explicitado cuál sería, digamos, ese valor que nos definiría la asíntota. Es decir, sabemos que es 10, pero pues en el modelo no hay lo que nos diga qué es eso, o dónde podemos jugar con esto. Y tenemos aquí esta fracción que también termina la pendiente, y esta sí es bastante sensible. Es decir, aquí ya pasamos de 0.05 a 0,025. No es un cambio muy extremo, y sin embargo ya el modelo explotó, ya se reventó. Entonces, pues bueno, este modelo es útil sí, y solo si tenemos valores muy pequeños para pues un valor que es sumamente importante, como esta que sería la fracción a la cual crece el flujo de adopción, ¿no? Es decir, esta fracción de adopciones sería la tasa de crecimiento, y pues ya vimos que esas tasas de crecimiento pues son vitales en los modelos. Entonces, bueno, reseteemos todo esto. Y la ruta, entonces, para llegar a este modelo y a otros, para que lo tengan presente, es la siguiente. Tenemos entonces aquí en la función help en Vensim Animals, y aquí entonces vamos a Modeling Guide, el crecimiento de un campo, de growth of field, y el modelo que nos interesa es entonces el proceso básico de difusión. Y aquí está entonces la estructura, ¿no? Y aquí pueden bajar ustedes entonces el archivo, ¿no? para correrlo ya en Vensim. Eso lo pueden hacer con todos los elementos que ustedes ven acá. Vensim tiene una biblioteca bastante nutrida, y pues estas guías de usuario son bastante útiles cuando uno está varado, digamos, en algún punto. Aquí pues están los parámetros, las ecuaciones, digamos, que definen las relaciones entre las variables, ¿no? El comportamiento esperado. Y bueno, esto que les mostraba ahorita, pues es simplemente eso, ¿no? El archivo que descargué representado abierto en esta pantalla. Entonces, bueno, eso, digamos, para que lo tengan presente. Si necesitan, digamos, alimentarse de estructuras genéricas, ahí tienen pues un buen acervo. Y el proyecto que se creó realmente para esto, que es el proyecto Moléculas, también aquí en los manuales de Vensim pueden ver que está la documentación de ese proyecto. El menú, perdón, me equivoqué de icono acá. Ya, entonces
El menú de moléculas es esta presentación que ustedes ven acá, es decir, todo esto son estructuras genéricas que pues abren con un clic cuando uno está ubicado en el archivo. Y pues como les decía, la idea es a medida que uno va armando el modelo poder ir tomando, digamos, estructuras de estas, irlas copiando y pegando en el modelo de uno y pues ir evolucionando, digamos, hacia modelos muy complejos. Es importante que descarguen este PDF. Este es la guía completa de todos las casi 50 estructuras genéricas que recopila este profesor del MIT, del Sloan School of Business Management, y pues que pues tiene la explicación, ¿no?, de cómo se estructura, cómo se formula, ¿no?, y con qué se relaciona, es decir, con qué otro tipo de estructuras puede añadirse. Tenemos entonces la descripción, ¿no?, de qué es, para qué sirve, cuál es el comportamiento, algunos ejemplos, para qué escenarios o casos de la vida real se puede usar, algunas advertencias, caveats, la extrapolación dentro de un sistema oscilatorio dentro de un sistema que de otra forma sería oscilatorio, puede llevar a que el sistema sea aún más oscilatorio. Bueno, este modelo de extrapolación pues no lo he trabajado. Bien, tenemos acá entonces el modelo de difusión. Aquí está, que de nuevo pues es el modelo de crecimiento sigmoidal. Y bueno, aquí está entonces la estructura genérica. Aquí pues bueno, ya vemos que tiene más elementos, ¿no? Los dos stocks se conectan entre sí para determinar un total de mercado. Habría que ver entonces qué tan robusto es esto. Aquí están entonces las ecuaciones que alimentarían las relaciones entre las variables. Una descripción de qué consiste, bueno, el comportamiento. Ya hemos visto pues que efectivamente el stock se comporta de esta forma, el flujo que conecta ambos stocks se comporta de esta forma, algunas advertencias, como por ejemplo lo que ya vemos, que si los stocks tienen un valor inicial de 0, pues el sistema no va a funcionar, ¿no? Y bien, entonces, ¿cómo hacemos para traer este modelo? Pues esto es un PDF. ¿Cómo descargamos este modelo? De la librería de Benzim. Entonces vamos a Benzim. Bien, entonces una vez en Benzim, se ubican aquí en Windows, y aquí debajo del panel de control pues está la función moléculas. Bueno, a mí me aparece directamente, porque bueno, ya lo he abierto varias veces. Sin embargo, si les pregunta el computador pues cuál es la ruta de este archivo, es la siguiente. De nuevo se van a ayuda, aquí en los manuales de Benzim, entonces en moléculas, acá en Getting and Using the Molecules, pueden ustedes ver entonces cuál es la ruta que establece Benzim para acceder a ese archivo de las moléculas. Simplemente le dan aquí en clic y ahí mismo les ubica la carpeta en la que están parados, ¿no? Aquí, entonces pues simplemente le dan en Molecule y ya entonces les sale este archivo que ustedes ven acá. Bien, les decía que vale la pena descargar el PDF, porque pues esto es un poco enredado, ¿no? Es decir, o sea, saber qué estructura genérica me sirve para qué a partir de esto pues es completamente imposible.
Y pues, como en el caso del crecimiento sigmoidal en forma de S, pues aquí lo que nos muestran es el modelo de difusión. Entonces, pues, si uno se pone a buscar entre todo esto, modelo de crecimiento sigmoidal, pues lo coge la noche. Entonces, para saber ese tipo de cosas es que vale la pena tener el PDF. Esto es importante para saber de nuevo cómo se conectan, qué tipo de relación puede haber entre las estructuras genéricas. Y bueno, vamos entonces a esta estructura genérica de crecimiento en S de las moléculas. Y bueno, acá la tenemos entonces. Si ustedes se dan cuenta, pues bueno, con esto no puedo hacer cambios en los parámetros, ¿no? Es decir, no me borro el menú de hacer los cambios en la estructura. Con eso lo único que puedo hacer es un síntesis. Ni siquiera. No, mentiras. Lo que hacemos acá es entonces copiar el modelo con control C y abrimos entonces un nuevo modelo. Después ustedes configuran esto y le damos entonces control V y bueno, aquí ya entonces sí podemos manipular. Un poquito. Bien. Entonces ahora sí podemos ver las ecuaciones para cada uno de las variables, ¿no? A ver cómo es que está hecho, digamos, este modelo. También podemos tener el síntesis para también ver cuáles son, digamos, los apalancadores más importantes y cómo reacciona frente a cambios en... Bueno, aquí solamente hay dos parámetros con los que podemos jugar, como son sociabilidad, aquí ya colapsó, o frugalidad, no sé cómo se traduciría eso. Aquí también ya colapsó, ¿no? Solamente acepta valores muy pequeños. Bueno, con eso entonces hemos visto varios modelos, varias estructuras genéricas para un mismo comportamiento, para representar, digamos, la dinámica de un crecimiento sigmoidal. Hay entonces varias alternativas, unas más robustas que otras, y pues eso es lo que quiero que tengan en cuenta para la siguiente tarea.